Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Bienvenidos a su clase de filosofía. El día de hoy entraremos a hablar acerca de los distintos métodos filosóficos. Hoy veremos el método mayéutico. No existe un método único y válido para todos los problemas filosóficos. La filosofía ha desarrollado distintos métodos o caminos para lograr sus objetivos de acuerdo con la problemática planteada. Uno de los principales puntos a tomar en cuenta es la relación entre el método y la realidad que se trata de conocer, ya que esta es la que va a determinar la estructura del método. Hoy iniciamos con el método mayéutico. Sócrates fue uno de los filósofos que produjo un gran giro en el terreno de la filosofía y obviamente en la vida humana. Se preocupó por sí mismo, cobró conciencia de sí mismo y de su propia capacidad de actuar, dándole así mayor importancia a la virtud, a esa manera en que podemos elegir el hacer. Sócrates sostuvo que el conocimiento válido es universal y que existe un método específico para alcanzarlo. Él lo llamó la mayéutica. ¿De dónde viene el nombre de la mayéutica? La mayéutica es un método filosófico de investigación basado en el diálogo, el cual fue empleado por Sócrates para llevar a sus discípulos al conocimiento de la esencia de las cosas. Este método toma su nombre de la diosa maya o Maía, quien según los griegos asistía en los partos a las mujeres prontas a dar a luz, de tal manera que mayéutica se podría traducir el parto de la palabra. Sócrates entonces lo va a relacionar con el arte de las personas que ayudan a dar a luz a las mujeres parturientas, de tal forma que va a emplear la mayéutica para hacer parir de una forma las ideas de los hombres y vigilar sus almas como un trabajo de parto. Este método va a consistir en sacar a la luz los conocimientos que se forman en la mente de los discípulos. Deben recordar que en clase nosotros habíamos hablado que en la antigua Grecia pues no había escuelas como tal en un principio, y entonces estos filósofos, hablaremos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, se les llamaban peripatéticos, ya que iban caminando y sus discípulos venían siguiéndolos mientras el filósofo iba hablando. Pero en este caso no se va a dirigir el profesor, el filósofo, hacia sus alumnos o hacia sus discípulos, mejor llamados, sino que va a ser de carácter más personal, es decir, el maestro filósofo con su discípulo. Por medio del método mayéutico, se lleva al interlocutor hasta demostrar que realmente la sabiduría está implícita en cada ser humano y solo hace falta que alguien los guíe para sacarla a luz. Para ello, lo primero es mediante el diálogo, cuestionar al interrogado hasta que éste descubra su ignorancia para así motivarlo a investigar y conocer. Y después debe guiarlo con nuevas preguntas para finalmente entienda lo que ignora. El segundo paso es dar a luz al conocimiento de forma práctica para comprender y determinar su forma de actuar. A través de este método se pretende que el discípulo extraiga de sí mismo el conocimiento sin que su maestro filósofo intervenga introduciendo en su mente distintas verdades. Lo comentábamos con anterioridad. No se trata de imponer una verdad, se trata de que cada quien encuentre su propia verdad. Y no es que haya muchas verdades, pero cada quien tiene sus propias experiencias, cada quien tiene su propia definición de lo que es la justicia.
de tal manera que, imaginémonos Sócrates preguntándole a un discípulo qué es la justicia, y entonces el interlocutor o el discípulo tendría que dar su opinión. Y entonces el maestro filósofo Sócrates formulaba otra pregunta y otra respuesta, y así sucesivamente hasta que el discípulo encontraba su propia verdad, sin que el filósofo interviniera proponiendo o sugiriendo alguna verdad que para él podría ser. Lo importante de este método es que cada quien conozca sus propias verdades. Muy bien, gracias por su atención. La próxima clase vamos a hablar acerca del método cartesiano. Tengan hermoso día, cuídense, no salgan y no olviden sus evidencias. Quédate en casa.